Hola a todos, bienvenidos a Talk Politic. Hoy estamos aquí para hablar de unas elecciones que, a mi entender, son muy interesantes y, más que interesantes, también importantes, ya sea para los que viven en Latinoamérica o los que vivimos en España, como son las elecciones de México, que serán el próximo 2 de junio. Son unas elecciones, como digo, muy importantes sobre las que he ido siguiendo y cuando estaba siguiendo las elecciones, precisamente leí un artículo de una persona que además es un amigo mío, Javi, ahora Javi Viñarás se presentará él mismo, pero bueno, contaré yo un poco qué decir. Trabajo en políticas públicas, trabajo en el Congreso de los Diputados aquí en España y sacándole un poco los colores, ya empiezo, una persona excelente. ¿Qué tal, Javi? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y la presentación totalmente inmerecida, pero bueno, muchas gracias. Como digo, me interesaban mucho las elecciones en México. Escribiste un artículo en una revista que es un poco interesante porque es precisamente una revista que está tanto en España como en México, Letras Libres, y en ese artículo tratabas la campaña y por eso te pedí pues un poco en el canal poder hacer un vídeo profundizando tanto en lo que decías en el artículo de cómo había ido la campaña y a lo mejor contando otras cosas. El artículo lo dejaré en un enlace en el vídeo, como también pues un poco para los que no sepan tanto sobre las elecciones, pues un poco comentar pues, qué se elige primero, que es la primera pregunta que te voy a hacer ahora y luego tú ya me contarás, como un poco cómo ha ido la campaña, quiénes tienen más posibilidades de ganar, quién no, y también un poco cómo influye tanto en México como en otros países, a lo mejor, qué pueda ganar cada uno. Y bueno, sin más, todo tuyo, te lo dejo y la pregunta por la que a lo mejor me gustaría empezar es un poco en que nos cuentes qué se elige, porque creo que se eligen muchísimas cosas. El próximo, corrígeme también, que no me equivoque, 2 de junio Sí, en eso es. México. Eso es. Sí, pues precisamente son las elecciones con más cargos a elegir en la historia mexicana. No recuerdo todas las cifras ahora, pero estamos hablando no solo de la presidencia de la República, sino también del Congreso de la Unión, que es tanto la Cámara de Representantes como el Senado, un poco como el modelo estadounidense. Ya sabes, al final las democracias latinoamericanas tienen como referente a Estados Unidos y el modelo político, del sistema político es muy similar al de Estados Unidos. En el caso mexicano, bueno, incluso aunque a veces hasta se desconoce hasta en el nombre, ¿no?, de Estados Unidos mexicanos. Entonces, en el caso de la Cámara Legislativa es similar, es un órgano bicameral con Congreso y Senado y también va con Cámara de Representantes, perdón, me ha traicionado el deje español, Cámara de Representantes y Senado, que se van a elegir también estas elecciones. También hay, en el caso de la Cámara, hay hay candidatos uninominales de competición de First Past the Post y otros que son plurinominales, que son con los que estamos acostumbrados aquí, de listas, confeccionadas por los partidos. Y eso por un lado a nivel lo que sería nacional, pero también hay elecciones a una serie de gobernaturas, no todas, pero una gran mayoría, la mayoría de estados van a someterse a elecciones para la elección de gobernador y también de sus cámaras legislativas. También elecciones a lo que llamaríamos aquí alcalde, aunque se puede conocer allí coloquialmente como alcalde, y también a lo que es, pues, vamos a decirlo así, también lo que aquí identificaríamos con el pleno municipal también. Entonces, en conjunto, el nivel de cargos que se van a tener que elegir es el máximo de la historia de México. Y bueno, no sé por dónde quieres comenzar. Si quieres que comencemos, o singularmente por el tema de la presidencia, que quizás es lo que nos llega más aquí. El tema de la presidencia yo creo que es lo que a Ujú. más gente le va a interesar. Luego también podemos ir a lo que tú quieras. Me interesaba mucho pues la Ciudad de México, que es la que más se conoce fuera y que creo que puede ser un poco diferente. Simplemente lo que tú estabas comentando, se elige básicamente todo el poder en México, porque un poco lo mismo que pasa en España y lo que hemos ido hablando, ya no es solo que se elija un cargo, un presidente, sino que cuando se eligen tantos cargos menores, a veces la gente no le da tanta importancia y realmente yo entiendo que es mucho más atractivo las elecciones de la presidencia, pero todos esos a nivel municipal, a nivel de Congreso, son tanto mucho, lo podemos decir en el buen sentido, mucha representación o incluso en el sentido un poco más así, redes clientelares, También. reparto de dinero, reparto de poder. Entonces, cuando se junta todo, creo que eso es lo que le hace también unas elecciones muy importantes, que es donde de verdad se puede cambiar México, porque si al final tú solo eliges el presidente, pasa un poco como Estados Unidos, que es el ejemplo que todo el mundo tiene. Si el presidente a lo mejor no tiene mayoría en el Congreso o Senado, puede tener más problemas. Si resulta que logra ganar todo, pues puede tener más capacidad de decisión. Eso Coméntame es. un poco, Javi, tanto la presidencia y
con la presidencia ya podemos incluso entrar un poco en los partidos que hay en México Vale. para las personas, sobre todo, que no lo conocen. ¿Quién tiene también un poquito más de posibilidades de ganar? ¿Quién no? ¿O cómo ha ido la campaña? Luego, si eso, vamos a la campaña. Vale, si quieres, además, vamos a ver si quieres primero los candidatos y las formaciones políticas para dar un poco de contexto, pero luego sí que es interesante comentar por qué también es de interés, o la redundancia, las elecciones legislativas para lo que quiere hacer la fuerza política que se prevé la ganadora y que, bueno, que es la que está en el poder actualmente, que es Morena. Bueno, pues en primer lugar, siguiendo tanto el resultado de las últimas elecciones como lo que dicen las encuestas, pues tendrías a la candidata Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y que es como, de algún modo, la elegida de López Obrador, aunque hubo un pseudo, vamos a decirlo así, proceso. Digo pseudo porque no estuvo exento de polémica. De hecho, el exministro de Exteriores, o secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, quiso postularse y, bueno, como que dio a entender que no se le había dejado. Al final, Claudia Sheinbaum es una persona de mucha confianza de Andrés Manuel López Obrador. Fue su jefa de gabinete cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y bueno, quizás lo que se ha comentado mucho, que también es de lo que partía el libro que yo reseñaba en la que era el artículo de Letras Libres de Gabriel González, es que Sheinbaum viene muy apoyada por la aprobación presidencial, que es bastante alta, de Andrés Manuel López Obrador. En México no se puede reelegir, son 6 años no reelegibles. Y bueno, con este planteamiento, pues parece lógico pensar que la sucesora tiene que seguir los pasos del presidente que está en el poder para simplemente asegurar su reelección. En este sentido, quizás Sheinbaum destaca un poco porque no es un perfil político tan parecido a Andrés Manuel López Obrador, que es un político más, pues diríamos, populista, porque francamente lo es, más carismático, con mucha cercanía a la población, con una forma de expresarse y de hablar que tiene tanto fans como detractores, pero muy personal, mientras que Claudia Sheinbaum pues tiene más carga con el San Benito de ser más fría, de incluso se le ve quizá más mostrarse un poquito más incómoda de lo que son los mítines, los actos de campaña más en los que pues eso, los populistas tienden a brillar más. Y sin embargo, no obstante, es una candidata bastante segura en debates, en conferencias, en entrevistas. No titubea y sabe hablar muy bien en este sentido. Lo digo todo esto porque es simpático ver cómo ella, incluso en los actos públicos, trata de imitar de algún modo hasta el acento de López Obrador, porque es consciente de que la elección está muy bien de partida gracias a la aprobación presidencial. ¿Quién es la fuerza política en la que se sustenta? Pues fundamentalmente Morena, que son las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional, que es un partido que fundó Andrés Manuel López Obrador después de abandonar el Partido de la Reforma Democrática, que es el partido de izquierda alternativa en México tradicionalmente. En México, tradicionalmente, desde los finales de los años 80, bueno, realmente sí, precisamente fue a raíz de la elección del 88, había 3 grandes partidos, que eran el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es mucho más conocido Sí. por nosotros, que gobernó 70 años México, eh, que bueno, se pudo considerar un partido más o menos socialdemócrata, de hecho está todavía en la Internacional Socialista. No obstante, al final, pues bueno, se convirtió un poco en un partido catch-all y un partido cártel también para algunos politólogos, eh, con una ideología un poquito más difusa. Luego está el Partido de Acción Nacional, PAN, que es más como lo que aquí diríamos que es el Partido Popular, un partido más conservador, aunque no obstante no se caracteriza por ser un partido muy conservador en muchos temas sociales. De hecho, a día de hoy hay cierta crisis interna del PAN también, aunque menor que en otros partidos tradicionales, porque ha ido dejando lo que son los valores tradicionales del conservadurismo en la parte social. Y luego incluso en el ámbito económico, pues es un partido que habla de igualdad de oportunidades, etcétera, de cuestiones que son más próximas al estado de bienestar. Y como decía, todo esto era el contexto para explicar también el PRD, que era el Partido de Reforma Democrática, que es un partido que nace a partir del año 88, cuando hay unas acusaciones de fraude electoral a la victoria del PRI con Carlos Salinas de Gortari. Y entonces la oposición de izquierda alternativa al PRI, que muchos son expriistas, crean el Partido de la Reforma Democrática, que es como es un partido de izquierda alternativa. Y de este partido, en este partido militará Andrés Manuel López Obrador y será su candidato en el año 2006, donde casi ganará y reclamará que hubo fraude electoral. También en 2012, donde no ganó.
y finalmente en 2018 no se presentó con ellos, sino que abandonó el partido después de no ganar en 2012 y creó Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, abandonando el PRD. Y es ahí donde nos situamos. La mayoría de colaboradores de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, vienen del PRD también, como él. Y Claudia Sheinbaum también estuvo en el PRD. Morena nace como un poco un partido totalmente en torno a Andrés Manuel López Obrador, mientras que en el PRD quizá había figuras más alternativas como Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato presidencial del PRD, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, y Morena gira más en torno totalmente a Andrés Manuel López Obrador desde su creación. Y bueno, lo que plantea es alcanzar lo que llaman la cuarta transformación. De hecho, a veces se habla de la candidatura de Sheinbaum o en su día la AMLO como la 4T, la cuarta T. Sería cuarta transformación desde el punto de vista partiendo de la independencia de México, la guerra de reforma y la revolución mexicana. Pues ahora tocaría la cuarta transformación, que es la que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador y continuar Claudia Sheinbaum, que sería una transformación no violenta, al contrario que las anteriores. Y Justo con lo que estaba diciendo, para que lo ubiquen un poco a lo mejor los que no tenemos, Obrador es, por lo que hablabas un poco de populismos, es de los que entre ellos dijo que España tenía que pedir perdón por haberles colonizado, sí, etcétera. Para sí, un poco ubicar todo lo que estás diciendo del pasado de México y de cómo lo traen en campaña, con también un poco más eso es. el perfil populista. De hecho, López Obrador siempre también se caracteriza por hacer muchas referencias históricas. Desde hace mucho en debates, en mítines, etcétera, él recurre mucho a la historia. Y sí, como ves, forma parte un poco de una idea muy estructural que al final también conecta mucho con otras cosas que hemos visto en Latinoamérica o bueno, en general también en Europa y en España, de lo que plantean partidos de izquierda alternativa, que generalmente es una enmienda al sistema vigente para una transformación posterior, ¿no? Y al fin y al cabo, y siempre pues está la dialéctica, no lo digo necesariamente de manera peyorativa, sino en sentido estricto de lo que ha definido la academia como populismo, que es esa retórica entre élites y pueblo, o pueblo contra pueblo, que al final es básicamente los que están conmigo son los que quieren la reforma, los que no están contra mí pues son la casta, las élites, etcétera, que quieren mantener el poder y los privilegios. Y es un poco la retórica en todo esto, para ponerlo un poco en contexto. No obstante, también en la candidatura de Sheinbaum hay dos partidos de mucha menor importancia, que son el Partido del Trabajo, que es como un partido comunista, digamos, y el Partido Verde, que a pesar de sus siglas ya fue expulsado de la Internacional Verde, por decirlo coloquialmente. Y bueno, casi se ha convertido en un meme en México porque se caracteriza mucho porque siempre se arrima al árbol que más sombra da. Literalmente han estado casi con todos los partidos en coalición, en presidenciales, han llegado a ir con el PAN, con Vicente Fox, han ido con el PRI, cuando Peña Nieto, han ido con López Obrador. Y bueno, luego además, incluso para acentuar todavía la mofa en redes sociales y demás, pues compran influencers para que hagan campaña por ellos. Y esto se ha convertido en todo un meme en México también. Pero o sea, a pesar de sus siglas, no creo ser muy agresivo si digo que no es un partido que se caracterice por una ideología muy concreta. Dicen defender el ecologismo, pero bueno, lo cierto es que más bien es un partido especialista en colocarse en donde más conviene. En México, de todos modos, también es cierto que muchos políticos han pasado de un partido a otro y van intercambiándose, pero luego también hay casos como el Partido Verde que lo que hacen es intercambiarse de coalición. A veces van con unos y otros con otros cuando más conviene. Y eso es lo que respecta a la candidatura oficialista, vamos a decir, o continuista con López Obrador, que es Claudia Sheinbaum, y en definitiva Morena, Partido de Trabajo y Partido Verde en rasgos generales. Luego está la principal candidata de la oposición, si seguimos el orden de encuestas y de resultados en conjunto, que es la primera vez que va a una elección presidencial en conjunto dos rivales tradicionales, como son el PRI y el PAN, actualmente con mayor peso el PAN. Ya les he contado antes, el partido, digamos, más conservador, el partido, en principio, más socialdemócrata, un partido que ha hecho al final como es el PRI, y también se suma el PRD, el antiguo partido de Andrés Manuel López Obrador, que ya es muy pequeño y ha perdido mucho peso. De hecho, se especula si va a mantener lo que se llama el registro. Tiene que tener un nivel de porcentaje de voto, creo recordar que era el 4, pero no estoy seguro, para mantener el registro como partido político y lo que ello implica. Estos tres partidos al final, pues paradójicamente han sido como los grandes rivales entre sí
antes de la aparición de Morena, y pues en estas elecciones concurren juntos. La elección de candidata yo pienso que no ha sido casual. Ha habido un proceso de primarias, eso sí, pero Xóchitl Gálvez pues se trata de un perfil relativamente independiente. Es verdad que fue candidata del PAN, creo que recuerdo que la gobernatura de Hidalgo, y fue senadora, y también estuvo como colaboradora en el gobierno de Vicente Fox, 2000 a 2006, del PAN, pero ella no tiene carnet de partido político, es independiente, y de algún modo es como una figura que quizá en un primer momento en su elección se podría ver como que pudiera aplacar cualquier tensión interna entre las formaciones, porque ciertamente, a pesar de su situación tan dificultosa, pues el PRI y el PAN, etcétera, no tienen una relación buena entre sí tampoco. Entonces, bueno, un perfil relativamente independiente para aglutinar. Y luego también, de algún modo, replicar ese estilo frente a que Claudia Sheinbaum quizás se ve como una candidata más fría, menos cercana. Xóchitl Gálvez, su virtud política de cara a la comunicación es que siempre se la ha percibido como una mujer que es muy directa, que habla de manera muy llana, de manera muy espontánea, y digamos que eso se buscaba revolver un poco el avispero y la situación en favor de la oposición, más aún con una candidata como Sheinbaum. No obstante, esto quizá a veces tiene la cara B, porque todo puede salir mal y todo puede ser objeto de salir al revés que como piensas, y quizás algunas cosas que le están reprochando en la campaña ya tras los 2 meses que llevamos es que a veces se pasa un poco de espontánea y puede ser que pues, se den situaciones un poco, no sé cómo decir, descorteses, como ha sucedido en algún debate con Sheinbaum, o simplemente alguna situación pues, un poco ridícula, incluso. Y eso como que no ha terminado mucho de pegar. Aunque estamos viendo candidato por candidato, no me resisto a hacer un pequeño análisis aquí de hubo un indicio un poco preocupante para su campaña, que fue cuando ella misma solicitó que los partidos que la apoyan dieran más recursos a la campaña presidencial, porque sentía que no los estaban dando. Y cabe la posibilidad, la verdad, de que a partir de cierto momento en el que se ve que en las encuestas hay mucha diferencia, que a día de hoy hay bastante diferencia, depende de qué encuesta, pueden ser hasta de 20 puntos entre una candidata y otra, pues que los partidos que le sustentan se estén concentrando más en asegurar las candidaturas pues, de congresistas, senadores, gobernaturas, etcétera. Todo lo que hemos comentado antes, también se elige, mientras que la presidencia igual se ve como un caso perdido. Claro, porque van juntos los que ahora estamos hablando un poco de las elecciones presidenciales, donde Ujú, entiendo que van todos juntos. Hay un ujú. tercer candidato, que ahora te Sí, pregunto ahora voy. por Ujú, él, porque a lo mejor no es un tercer candidato, sino que termina uniéndose y son dos. ujú, Pero después entiendo que en el resto de elecciones, bueno, permitidme usar un poco los términos españoles, a lo mejor me equivoco, pero bueno, lo que serían las elecciones municipales, al Congreso y ujú, Senado, ujú. ahí entiendo que cada uno va por separado. Depende. Hay sitios donde van por separado, hay sitios donde han hecho coalición. En general han hecho coalición en muchos sitios, porque Morena tiene un apoyo bastante grande. Entonces han hecho coalición en la gran mayoría de sitios. Hay alguna excepción por ahí que he visto, al PRD separado, pero vamos, generalmente son conscientes de que necesitan un poco ir todos juntos, salvo en igual algunas circunscripciones que tampoco puedo asegurarlo porque no lo conozco todo, pero que igual, pues si en algún sitio es territorio PRI, pues lo más probable es que a lo mejor no le interese ir con nadie más. Aunque lo que se ha hecho de manera más general, por lo que tengo entendido, y esto se comentó más antes de la campaña, ha habido una negociación entre los tres para ver en dónde situaban qué candidatos. De tal modo que yo, por lo que he ido intuyendo, no he hecho el análisis de todos, pero al final, pues si hay un sitio donde, por ejemplo, el PAN sabe que va a ganar, pues no va a ceder ese puesto ni al PRI ni al PRD. Eh, pero si hay un sitio donde están a medias, pues a lo mejor pueden ahí mercadear con que alguno de ellos se postule. Al final de los tres, la verdad que están en su nivel de apoyo más bajo de la historia, pero de los tres, el PAN es el partido que todavía guarda un poquito
cierta solidez, no mucha, Que pero por eso es el partido de la candidata, aunque es un poco también independiente, pero bueno, más fue elegida, cercano, fue cercano. elegida, ¿eh? Y la segunda opción era una candidata del PRI, pero bueno, es verdad que, claro, el peso del PAN en la coalición pues es mayor por todo ello, es verdad. Me llama mucho la atención porque es en plena política latinoamericana, porque es una coalición del viejo establishment Ujú, contra el nuevo establishment, que también se podría ver un poco en el sentido negativo con una coalición de perdedores contra López Obrador. Muchos lo claro. pueden ver así. Y también llevando un poco a, que no sé hasta qué punto es diferente, creo que en España se ha ido un poco más pareciendo a la política latinoamericana en la última década. No sé Ujú, cómo iremos en el futuro, pero me llama la atención que, igual que en España hay partidos muy consolidados y que todo va sobre partidos, incluso cuando hay una figura muy personalista se apropia de un partido, no ujú, termina de salirse, incluso lo que hemos dicho, la última década donde nuevos partidos han roto el bipartidismo, el sistema de partidos, etcétera, al final se ha visto en los últimos tiempos que en España ha vuelto a ese, a lo mejor imperfecto, pero bipartidismo y que nada se sale de los partidos. Sin embargo, en Latinoamérica y México, que es lo que estamos hablando, ujú. es una política muchísimo más personalista hasta el Sí, punto de que tú puedes romper con un partido muy importante y muy consolidado y que te vaya mejor. Lo digo porque en España, con otro tipo de política, no sé si mejor o peor, pero es impensable salirte de un partido y en tiempo récord ganar unas elecciones presidenciales. no, ya la verdad que en España, hombre, yo creo que son características también del sistema político, ¿no? Lo que decíamos un poco antes. Exacto, ahí va. Al final, la elección presidencial de manera personal a una persona, no parlamentarias, como es nuestro caso, pues como que igual facilita un poquito eso. En el caso de España, yo francamente, según te escuchaba, solo me ha venido a la cabeza Álvarez Cascos, pero es una cuestión regional, no una Claro. cuestión nacional. Sí, pero me refiero a que al final el nuevo partido de López Obrador también Sí. se presenta en las municipales y en el Ujú. Congreso, donde entiendo que el sistema de elección es diferente. En Europa se me viene a la cabeza el único ejemplo que puede ser Macron, un poco Sí, de es verdad. reventar un partido, crear el tuyo un poco deprisa y corriendo, pero bueno, no le ha ido del todo mal, de hecho, Sí, ha tenido éxito. sí, es verdad que es el Macron sería el caso más parecido quizá de lo que hemos visto en esto. Y fíjate que es un sistema político semipresidencialista, no parlamentario. Pero claro, sí, Exacto. sí, es interesante. Esto aquí para los institucionalistas tiene que ser un filón de comentar. Y retomando un poco, porque hay cosas que voy a volver a conectar con lo que hemos dicho, si quieres vamos con el tercer candidato, el Movimiento Ciudadano Correcto. que es Jorge Álvarez Maínez. Ya el pobre, lo comentaron en una entrevista hace poco, el primer apellido se lo quitan, ya siempre dicen Jorge Maínez. Y bueno, es interesante el caso de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es el único que no tiene coalición con nadie, se presenta solo. Se ha presentado en el pasado en coalición, en 2018 fue con Ricardo Anaya del PAN, si no recuerdo mal. Y en el pasado el partido se llamaba Convergencia Democrática, si no recuerdo mal, o Convergencia para la Democracia, eh, y también se presentó de otras formas, pero ahora ha hecho una apuesta muy clara por ir en solitario, lo cual me parece muy interesante por lo que tú estabas diciendo ahora, y que podemos entrar si quieres ya después de comentar el tema de la candidatura. Eh, la candidatura en sí no ha estado exenta de dificultades porque en un primer momento el Movimiento Ciudadano pretendía presentar a Samuel García, que es un gobernador muy joven que tienen en Nuevo León, que es uno de los estados más importantes de México. Y el Movimiento Ciudadano gobierna en Nuevo León y en Jalisco. Y el caso de Samuel García es interesante porque su mujer, su esposa es influencer, Mariana Rodríguez, y de hecho ella es candidata ahora a la alcaldía de Monterrey. Y ha tenido una influencia tremenda en el éxito político de su marido, eso es incuestionable. Y bueno, la política del Movimiento Ciudadano desde un punto de vista comunicativo ha girado bastante en torno a la figura de ambos, no exclusivamente, pero sí tiene un protagonismo muy grande. Y los buenos resultados que han exhibido en Nuevo León, pues hacían presagiar que podía ser una buena idea presentarle de candidato a la presidencia de México en estas elecciones. Sin embargo, finalmente no lo ha hecho porque aunque anunció la candidatura y ya hizo todo el registro y demás, si él tenía que estar obligado a dejar la gobernatura, aunque luego la pudiera retomar. Y en cuanto se amagó con dejar la gobernatura, pues los partidos PRI, PAN, etcétera,
empezaron a organizarse para, desde la Cámara Territorial Estatal, buscarle un sustituto, porque se puede, según las normas se puede, las normas de Nuevo León se puede. Y entonces, pues el riesgo de perder la gobernación de Nuevo León, que es solo gobiernan dos estados y Nuevo León es muy importante, versus presentarse una campaña que ellos perfectamente saben que no iban a ganar, solamente que no es poco, es una forma de presentarse como la alternativa a PRI, PAN y PRD como oposición a López Obrador o a Morena, pues al final calcularon que era mejor mantener la gobernación de Nuevo León y por eso Samuel García tuvo que quitarse un poco a última hora y el escogido fue Jorge Maínez, que es un político de perfil bastante más bajo. Creo recordar que ha sido senador o congresista, no estoy seguro. No tiene una trayectoria política igual de gestión tan conocida. Y bueno, fue un poco un recurso. La verdad que estaba difícil la situación. Se especuló mucho si podía ser el líder del partido, Dante Delgado, que aunque se le considera un dirigente muy eficaz, no es que precisamente sea la mejor imagen para el partido, porque es un dirigente muy veterano, que estuvo en el PRI también, y que, digamos, contrasta con la imagen que está claramente trabajando Movimiento Ciudadano, que es la de un partido joven, en definitiva, y una alternativa. Entonces, interesaba mucho más un candidato joven. Y, y finalmente pues fue Jorge Maínez. En un primer momento, cuando arrancaron pues, ya su campaña o la pre-campaña, ya se supo que iba a ser él. Las encuestas estaban muy mal, estaban en torno al 3-4%. Se habló también, como en el caso del PRD, si Movimiento Ciudadano perdería el registro. Pero luego ya, le han beneficiado pues el hecho quizá de que Xóchitl Gálvez parece que no termina de consolidarse. En los debates que se han producido hasta ahora, este domingo es el tercero y último, ha habido una confrontación muy fuerte entre Claudia y Xóchitl, que no sé, es una confrontación, pues eso, muy visceral, pero no digamos de carácter muy técnico. Y eso como que le ha dejado de tercero en discordia una mejor imagen a Maínez, que básicamente se centra constantemente en su campaña en llamar la atención de los jóvenes y en presentarse como una alternativa. De hecho, tanto Movimiento Ciudadano como Morena o la 4T coinciden en que denominan siempre a la coalición de PRI, PAN y PRD como el PRIAN, que es una forma despectiva realmente de decirles que son eso, la vieja política, los antiguos, etcétera. Justo un poco lo que hablaba antes, que Eso es, pues, verdaderamente es muy fácil vender esa retórica del establishment y eso es, la coalición de perdedores. Por eso mucho es. para el establishment sea López Obrador. Eso es, eso es. Y es un poco lo interesante, por eso te decía que lo íbamos a retomar, porque Movimiento Ciudadano, a mi parecer, ha hecho una apuesta clarísima por, yo sé que que a efectos quizá de ganar, no voy a ganar, porque no tengo apoyo suficiente, pero me conviene más a largo plazo ir separado de esta gente, consolidarme como partido y que a futuro, cuando ya sea por hartazgo o porque lo hagan mal, por lo que sea, el entorno de Morena, la 4T, pues vaya viniendo abajo, nosotros seamos la alternativa porque somos nuevos, porque no estamos relacionados con lo antiguo y al mismo tiempo pues no hemos hecho seguidismo de la 4T, somos otra cosa. Es como el factor diferencial. Entonces yo creo que ellos en lo que están es en sacar el mayor porcentaje obviamente posible, pero para que no haya ningún cuestionamiento respecto al registro político, que yo creo que ya no está en cuestión porque Maynard ya se acerca al 10% del voto, en algunas encuestas lo supera, y si es posible acercarse al segundo lugar, que de momento parece un poco lejos según las encuestas. Pero bueno, es un poco a lo que están apostando. Y mientras tanto, pues también están pendientes de la gobernación de Jalisco, que sí que tiene elección esta vez, la de Nuevo León no. Y cambia el candidato, el gobernador que se va es muy crítico con la dirección del Movimiento Ciudadano, pero se va ya, ya no puede repetir. Y bueno, no pinta mal para Movimiento Ciudadano la elección de Jalisco. Entonces, bueno, es un poco en lo que están, en intentar asegurar su base y en plantear un perfil que sea la alternativa de la alternativa a Morena. Sin Porque va un embargo, poco en a línea dos con lo que semanas dices. para la... Perdón, Javi, te decía que Bueno, a 2 semanas para la campaña sí que se ha abierto un poco la posibilidad de que en Movimiento Ciudadano las presidenciales pueda unirse a la coalición esa que hablábamos de la oposición. No sé Bueno, si esto- esto ha venido mucho, lógicamente, como era de esperar, del entorno de la candidata de la candidatura de Xochitl,
Y porque, claro, ellos dicen, no, pues si está en torno a un 10%, un 8%, pues mejor que se unan a, depende de qué encuesta, el 30%, el 20 y mucho, de 30 y pico de Xochitl, y es más probable, aunque siga siendo difícil, ganar a Claudia Sheinbaum. Esto a su vez ha venido con una oferta muy interesante del presidente del PRI, de Alito, como se le conoce, que es una figura muy cuestionada, incluso internamente en el PRI, que ofreció a que él mismo, que va de candidato plurinominal a las listas del Congreso, pues se retirase si Movimiento Ciudadano se integraba. Porque Eh, también habían pedido un poco su cabeza, entiendo. Exactamente, sí. Fue muy controvertida su reelección como presidente del PRI y es una figura muy contestada. Ha habido muchos priistas que se han ido del partido y ahora mismo el PRI está en una situación un poco de... A ver, ahora no porque campaña y toca aprietas las filas, pero antes de las elecciones estaba un poco en situación de guerra civil y el caso de la dirigencia pues lo ha avivado bastante. Y cómo será la cosa y la percepción que tiene la sociedad mexicana también de este hombre, que incluso él mismo es consciente de que pues, tiene que ofrecer su cabeza como alternativa. La verdad que es una cosa que yo creo que está lastrando mucho la campaña de Xochitl, y es que hay una hostilidad muy grande a las dirigencias de PAN y PRI, en menor medida quizá PRD, porque es menos importante, pero que se perciben totalmente como unos dirigentes que lo único que les importa es mantenerse. El caso de Alito es que es muy, muy significativo porque se comenta que al final se mantuvo como presidente con el fin de asegurarse ese puesto plurinominal, que además, claro, no es casual que haya elegido la vía plurinominal en lugar de presentarse él solo como candidato uninominal, ¿no? Y entonces tienen esa percepción como de vivir de la política, que en definitiva, claro, contrasta mucho con cuando te quieres presentar como una alternativa. Y esto al final, si quieres, lo podemos relacionar un poco con lo que decía el artículo, o mejor dicho, el libro de que trata el artículo. Y es que al final los mexicanos están muy influidos en estas elecciones, entrando un poco en los temas, en otras elecciones y en las anteriores, con una tensión muy grande en torno a establishment y alternativa, y sobre todo a lo que al final una percepción de que los gobernantes miran por su propio interés y no miran por los mexicanos, se aprovechan de ellos. Eso es una percepción que determinado segmento de votantes puede tener de López Obrador, pero es que también lo puede tener de los partidos tradicionales. Y este segmento sería, a juicio del escritor, del politólogo Gabriel González, el que definiría las elecciones. Si este segmento se moviliza y va a votar por una oposición, podría ser que ganase la oposición. La cuestión es que este segmento es muy exquisito, porque no le gusta la situación actual, pero es que tampoco está conforme con lo que ha habido en el pasado, entonces es complicado movilizarle, es muy complicado. Y luego, pues es que incluso también la aprobación presidencial pues complica un poco la situación. No obstante, lo que la aportación más significativa que decía este hombre es que puede haber una aprobación presidencial grande, pero no necesariamente una traslación al voto. Eso al final va a depender de la movilización de la gente. Y singularmente de la movilización de este segmento, porque los segmentos afines a López Obrador sí que están movilizados. En este caso, más bien a Claudia, que es la candidata. Pero los segmentos de la oposición, pues tenemos el segmento activo y que es seguro que va a votar y que está muy enfadado, pero está este segmento que no está satisfecho, que le preocupan temas, por ejemplo, también como la seguridad, que se ha degradado mucho, pero no le convence tampoco la alternativa o al menos lo que tiene de recuerdo del pasado no es satisfactorio. Entonces, por todo ello es interesante la apuesta, a mi juicio es interesante, esto es totalmente subjetivo, la apuesta de Movimiento Ciudadano, asumiendo desde luego la derrota a corto plazo, pero con el fin de consolidar una alternativa a todo ello, ¿no? Porque al final, si se juntase con la política, los partidos tradicionales, la movilización de este segmento, que además también casa bien con la juventud, se antoja muy compleja. Entonces, es una apuesta más a largo plazo, siento yo. Y sí. Entrando, ahora te dejo continuar, Javi, pero una de las cosas que has nombrado, Ujú, no te interrumpo, simplemente te lanzo la pregunta, si quieres te la notas y después cuando tú la consideres, ujú, la metes. Quería que tratases un poco, si no te importa, la violencia, ujú, porque en algunos países de Latinoamérica
está más o menos presente, pero creo que los niveles de México sobrepasan todo y especialmente en año electoral y no por coincidencia, sino creo que precisamente por ser año electoral hay una tensión que en México ya no es violencia como puede haber en otros sitios, sino directamente homicidios. Creo que Ujú, 2023, lo acabo de intentar consultar, pero bueno, lo he visto por encima, se cerró con 30.000 muertos. Y en ujú. muchos casos no tienen que ver solo con violencia directamente política, pero en otros casos están directamente con las elecciones. No me recuerdo el dato, pero vi que habían muerto muchísimos candidatos de Sí, todos estos que estamos hablando, tanto en municipios, senados y demás, que a muchos, era una cifra muy alta, no la recuerdo, pero era importante, les habían matado. sí, 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 sí. Entonces, luego, si no te importa, en algún momento lo recoges y nos comentas un poco. No, si quieres, brevemente tampoco, además tampoco puedo aportar una gran experiencia en esto porque es un tema que se me escapa un poquito más, pero sí que es cierto que los datos de violencia y homicidios son récord en México ahora mismo, también de candidatos, efectivamente, de distintos cargos. Se está convirtiendo en un tema de campaña y es un tema que sobre todo la oposición quiere explotar más. Lo que viene a decir el oficialismo un poco es que es un tema que viene de antes. Se vincula mucho sobre todo al periodo de Calderón, que fue cuando se hizo la guerra contra el narcotráfico. Pasar de un enfoque, pues más o menos no de connivencia, pero sí de determinados acuerdos, de un cierto control sutil de estas cosas, a una confrontación total a través del ejército y que efectivamente pues, fue una época bastante sangrienta. Y entonces lo que la excusa, digamos, del oficialismo es que viene desde entonces. No obstante, pues las cifras son peores a las actuales, no las de entonces. Es verdad que el país es un país en crecimiento, también con crecimiento poblacional. Entonces, pues, aunque suene muy frío, pues si hablamos de números absolutos, pues efectivamente hay más gente, también hay más homicidios, más probable, pero la situación sí que se ha degradado bastante en muchos ámbitos y es lo que se está recogiendo en más o menos en las campañas. Mi impresión es que se está haciendo más enfoque en de la seguridad en campañas más locales, en sitios donde la situación es más compleja y la percepción de inseguridad es mayor. Parece que lo que comenta los mensajes de campaña de Xochitl no son tan incisivos en este tema. También lo toca, ¿eh? Pero no lo toca de manera tan clara. De hecho, se ha centrado, como decía un poco antes, en ataques más personales hacia Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, es llamativo, la verdad. A mi parecer, con lo que voy documentándome y demás, es llamativo que la seguridad no se hable tanto en presidenciales, sí se habla más en otros ámbitos más locales. Y de hecho, también, por volver a referenciar el libro de Switchers, también se comenta, los temas de la seguridad son uno de los más valorados y además conectándolo con lo que hablábamos, no solo una cuestión de seguridad de los temores o de las bandas criminales o de los cárteles, etcétera. También lo que influye a nivel de seguridad, la percepción de que las fuerzas de seguridad no te ayudan, sino que en todo caso te perjudican. Y esto también es un tema que se percibía a nivel de las encuestas y de los grupos de discusión. Sí, lo Entonces, que te iba a bueno, decir es que me llama muchísimo que no sea un tema presidencial, sino local. No es que sea yo experto en México, pero una de las cosas que sí me llama mucho la atención y que daría para un vídeo o 20 aparte es que México es un país donde parte del territorio no lo controla el Estado, directamente lo controlan los diferentes cárteles, con un ujú, ejército incluso propio. Es muy famoso ese que sacan incluso que lo ves y dices, es un ejército regular de un país, pero no, es de un cártel y eso que es algo que debería tratarse a nivel local, sí, pero es un problema nacional. Entonces sí, llama la atención que no lo saquen tanto a nivel nacional, sino a nivel más local. no, ya Te te digo, dejo continuar. la verdad que, o sea, lo que se ha hecho, sí que ha sido objeto de crítica mucho es, pues, claro, el enfoque que tiene López Obrador o que presentó sobre todo de manera más incisiva en 2018, pues fue su famoso eslogan de abrazos y no balazos, que viene a conectar con el enfoque tradicional de la izquierda política de acabar con las causas que provocan la criminalidad, eh, no ser tan punitivos, ¿no? Tan punitivistas con respecto al crimen. Pero la verdad es que eso no se ha materializado en gran cosa. O sea, al final, pues es cierto que López Obrador lo que más se valora de su gestión y es lo que más da lugar a su popularidad
y que ha hecho que incluso la oposición tenga que girar también en torno a esos temas, que son sus programas sociales, sobre todo orientados a tercera edad y a jóvenes, y que incluso pues, la candidata Xochitl ha tenido que firmar ante notario que no va a quitar los programas sociales, pero respecto a los resultados de la seguridad, pues no hay nada destacable a día de hoy, la verdad. Además, Efectivamente. es un melón importante porque el que lo abra Sí, asume todos los costes políticos. Porque para acabar con la violencia, a lo mejor tienes que tener triplicar o multiplicar por 10 el número de muertos. Y a lo mejor incluso puede ser una forma de acabarlo, reducirlo, pero es te complicado. van Yo a. desde luego sí que percibo, esto es totalmente subjetivo y no puedo apoyarme en ningún dato, pero que es un tema en el que quizá los candidatos presidenciales no se están metiendo con una propuesta nítida, mientras que ves que en otros países, por ejemplo, en Ecuador, han tenido elecciones hace poco y van a tener elecciones otra vez pronto. Pues faltó tiempo para que varios de un candidato dijeran, pues el modelo Bukele o cosas así. Justo ahí va, porque me llama mucho Eh, la atención que en otros países que es Ujú, imposible comparar, ¿eh? Porque claro. no sería justo comparar México con El Salvador ni con Ecuador, pero bueno, un poco que desde fuera sí que llama la atención que mientras en unos países prácticamente toda la campaña, incluso ya no la campaña, el gobierno, gira en torno a eso, en México precisamente lo evitan. Es que al final, efectivamente, tanto por extensión como por la naturaleza de los criminales, no estamos hablando de bandas, estamos hablando de cárteles de narcotráfico, y que al final tiene una influencia muy grande y esto forma parte del todo de una cuestión muy compleja y muy amplia que tiene que ver con muchos actores y singularmente pues tiene una influencia muy grande de uno, es la cercanía con Estados Unidos y lo que ello implica. Justo. Entonces, pues al final eso tiene una serie de aristas que el gobierno mexicano por sí solo tampoco puede gestionar, tiene que mirarlo conjuntamente, al final... no digo incluso que, por supuesto, que no, que Estados Unidos tenga pasividad, simplemente es por el propio hecho poniéndonos muy economicistas, de que tienes un mercado de consumidores de estupefacientes en Estados Unidos enorme. Y entonces, claro, eso es lo que da lugar a toda la criminalidad en torno a México y la operación que esto tiene. Y yo pienso que es un poco lo que decía antes, que los candidatos quizá no se estén mojando mucho porque, aparte de la complejidad, porque es que también puede tener un coste personal la forma en que enfocan esta cuestión y que incluso pueden ser más o menos conscientes de que si llegan al gobierno, aunque quieran hacer algo, tienen que ser muy sutiles con ello. Pienso que, y también nuevamente esto es una percepción personal, que el ejemplo de Calderón marcó un poco las presidencias posteriores, no han sido dos, pero bueno, en el sentido de que no fue exitoso y sin embargo, pues hubo muchos sacrificios. Entonces, valorar un poco, ponderar cómo se tiene que hacer esto, porque igual tiene que ser una cuestión más quirúrgica, más de largo plazo, que igual ningún presidente a corto plazo puede llevarse ningún rédito de acabar con esto. En fin, entonces es un poco, mi impresión es esa, que es muy complejo y quizá por estas cuestiones y por el coste personal, que lo estamos viendo, los candidatos no se están mojando en exceso, la verdad. Interesante. Dices que no sabes, pero vaya, no me Bueno, imagino los temas que sepas. es todo opinión personal, a lo mejor me equivoco de cabo a rabo, pero bueno, es opinión Me personal parece en muy, base a muy interesante argumentos, lo que cuentas. pero me parece una interpretación más o menos sólida dentro de que nos faltaría mucha información y es normal que nos falte información en un tema como este, claro. Te dejo continuar con la campaña, Javi, que te he Nada, cortado un poco con el no tema de te la violencia. preocupes. Nada, solamente solo iba a rematar con lo que yo creo que nos faltaba un poquito, que era explicar por qué es importante la elección a Cámara y Senado, más allá de lo obvio. Y es que al final, en todo este contexto de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador tenía la ambición, y de hecho las ha remitido, aunque no las van a poder aprobar ahora, eh, aprobar una serie de reformas constitucionales. Algunas son de menor calado, son de cuestiones que a veces también vemos por aquí, de pues, prohibir el fracking, por ejemplo. Quizá no tiene tampoco una parte muy importante del núcleo de la Constitución mexicana. Pero sí hay otras cuestiones de interés, como por ejemplo la utilización del ejército en tareas de seguridad, el hecho de que los jueces se elijan de la Suprema Corte se elijan por voto popular. Esto es muy significativo. La reducción de parlamentarios también. No sé si hay más cambios también en el sistema electoral y seguro que luego después me acordaré de algo ya, ¿no? Pero,
pero hay una serie de cambios que se proponen que sí que claramente requieren de una mayoría cualificada de 2/3. Entonces habrá que estar muy atentos a ver si esa mayoría cualificada puede darse en estas elecciones o no, porque es verdad que en 2018 el efecto arrastre que tuvo la candidatura presidencial sobre el resto de elecciones, la que llaman a veces contaminación de arena, en elecciones que concurren el mismo día, fue bastante importante. O sea, los candidatos de Morena se beneficiaron mucho de que la elección presidencial fuera al mismo tiempo. Y sería interesante ver si ahora sucede lo mismo, porque en definitiva lo que vaya a hacer Sheinbaum si gana, que ahora mismo es la que se perfila como ganadora o no, va a estar muy condicionado por esto. A su Me vez, parece. Sí, dime, perdona, dime. Javi. Vale. Lo que me parecía interesante lo que estabas diciendo, pues un poco a nivel, luego a nivel de Congreso y Senado, etcétera, puede variar, pero un poco para ubicarnos, leí un artículo de Kiko Llaneras, un analista de datos en España, que agrupaba un poco las encuestas. Sí que es verdad que cuando agrupas las encuestas, a lo mejor por una parte es más fiable porque no te fijas en una que puede un poco fallar, pero por otra a lo mejor no capta tanto las tendencias de las últimas encuestas y están un poco más moderadas. Más o menos el partido oficialista de López Obrador, que ahora es Sheinbaum, perdona por mi pronunciación, la que se presenta estaría en torno al 55, un poco por encima a lo mejor. Por encima del 35, 36, 36 se encontraría la coalición de la oposición que lidera Galvez y luego pues el tercer partido, el Movimiento Ciudadano, estaría en torno a por encima del 8%, más o menos. Pero un Sí, poco ubicarnos sí, en de quién promedio sí. podría ganar y quién no. Sí, eso es, sí. En promedio por ahí van más o menos. Y por eso la verdad que a medida que nos acercamos y que no hay grandes movimientos en las encuestas, casi que lo que está despertando más interés ahora es si esta subida que está teniendo el último mes Maínez va a continuar o no. Más allá de la capacidad manifiesta que tiene Movimiento Ciudadano de hacer canciones magníficas para campaña electoral, porque es increíble, todo un fenómeno, pues es que efectivamente está subiendo en el último mes en las encuestas y ver si cabe la posibilidad, está un poco lejos todavía, la verdad, pero de disputar el segundo puesto es quizá lo más interesante. Y luego lo que iba a comentar, que me parece más interesante de manera más general, es que al final, si asumimos que es lo más probable que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México, si va a ser una sucesora aplicada, en el sentido de seguidismo total de Andrés Manuel López Obrador, o que hay mucha gente que lo está descontando y sin embargo, pues tenemos casos en Latinoamérica como Santos con Uribe, que no fue un alumno aplicado cuando llegó a la presidencia y decidió tener su propio criterio. Al final, cuando uno se ve en la posición de máximo poder sin que realmente tenga ningún control por encima, pues puedes tener tentación de llevar su propio liderazgo. Entonces, Exacto, porque justo hasta las elecciones podemos decir, y de hecho yo creo que no es equivocado, que el candidato es López Obrador. sí, Quiero decir, es prácticamente. el que tira, es el que tiene incluso hoy por hoy el poder, pero una vez él deje de ser presidente y la presidenta sea otra, ahí ya cambia un poco. Claro. Me llama la atención porque hay una cosa que a lo mejor en España no se sabe tanto porque no estamos acostumbrados, y es que el presidente en México tiene prohibido hacer campaña, pese a que haya elegido a la persona que le va a suceder, que va a ser de su mismo partido, está muy penalizado y es un tema que también ha estado un Mm, poco generando polémica porque se ha saltado un poco, por decirlo finamente, en la ley López Obrador haciendo campaña. Pero ahí, en teoría, el presidente debe ser neutral. Me choca un poco con España, donde el presidente literalmente mm, va haciendo campaña, no solo en las... claro. Aquí no hay presidenciales, pero bueno, las presidenciales vienen a ser las elecciones al Congreso, que en España es lo mismo por cómo se elige el presidente, no solo en esas, sino en cada autonómica, cada incluso bueno, municipales, las gordas, cuando se juntan todas, el Ujú. presidente viaja a la comunidad, hace mítines, etcétera. Me llama la atención que en México no esté prohibido. Sí, 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 además tampoco es un caso, o sea, antes hablábamos del espejo estadounidense y en Estados Unidos sí que tienes que un presidente cuando es saliente va a la convención de su partido y da apoyo, pues al final lo vimos con Obama, con Hillary y no pasa nada. Sí que es verdad que su agenda no es constantemente campaña, pero vamos, el caso de México sí que es así y de hecho pues ha tenido como consecuencia también que
se haya tenido que recortar determinados temas y no me ha quedado del todo claro si se va a continuar con la emisión o no, pero en las famosas mañaneras de López Obrador, que son estas conferencias de prensa que yo creo que cuando llegó a la presidencia sí que nos llegó en España, pero luego ya le hemos perdido la pista. Al final estas son conferencias de prensa que él hace a primera hora de la mañana y que se han revelado como muy inteligentes desde un punto de vista de comunicación política porque en muchos casos lo que han supuesto es que los temas del día son los que define al presidente en la mañanera. Lo que salga en la mañanera es lo que van a tener que hacer todos los demás partidos para definirse. Y entonces ha supuesto un control de la comunicación política muy grande por parte de López Obrador. Y Me lo ahora acabas de con... decir. A lo Ujú. mejor me lo estoy inventando completamente. A lo mejor me he ido a otro país. Pero si no me equivoco, esto no es algo que haya buscado ahora, sino algo que leí hace mucho tiempo. Creo que el influencer más seguido en YouTube en español, no en España, sino en español, era López Obrador, si no me equivoco, Sí, en una su vez hubo canal. hubo un dato así, una vez hubo un dato así, sí. Que Y también, y también le dieron como, no sé si también hizo, cuando en alguna mañanera presentó la plaquita esta que te da YouTube cuando tienes tantos seguidores. Exacto. Es que Eso. en un momento estaba viendo quién es el influencer más seguido y salían, pues, era en un artículo en España, salía por lo típico, yo qué sé, Jordi Wild, Ujú. Chocas, Ibai, y la respuesta era que era precisamente un presidente y estoy prácticamente seguro que era López Obrador. Justo cuando lo has dicho me ha Sí, llamado la puede ser. atención porque al final la campaña latinoamericana, me voy a salir un poquito de lo que llevamos el tema, pero me lo perdonas, justo pues, tú y yo cuando más estábamos en política, en torno a 2015 o por ahí, que Podemos estar muy, muy fuerte y Podemos empezar Ujú. a traer, me llama también la atención por lo que acabas de comentar de las canciones, entonces me acuerdo que coincidió con las elecciones, creo que eran en Ecuador y demás, en la política latinoamericana la campaña es mucho más, no sé cómo definirla, folclórica, Ujú. que sí que Podemos, pues un poco intentaba replicarlo y me llama la atención porque es verdad que no puedes triunfar con lo que hacen en Latinoamérica, en España, igual que al revés. Eh, pero oye, a lo mejor sí que hay cosas que habría que buscar. Por ejemplo, eh, el hecho de que busques, que te salgas de los canales más tradicionales y te crees tu propio canal de YouTube. Lo de las mañaneras, no sé si es en una televisión Lo estatal emiten, o simple. van todos los periodistas al final porque les interesa. Sí que es verdad que creo que él sí que los emite por YouTube. Es que creo que era Y esto una de las cosas que irán todos los periodistas, pero creo que él mismo en su canal, para un poco mm, saltarse a los medios, incluidos los, en teoría, oficiales, lo retransmitía. Me llama la atención porque creo que son cosas, no calcarlas, no llevarlas todas, pero oye, que en España podríamos aprender mucho de la campaña de ciertas cosas. sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, ahí sí que noto mucho la distancia quizá pues, de lo que estamos acostumbrados en nuestros contextos. A mí es un político que quizá sus formas no me atraen tanto, pero sí que reconozco que tiene un éxito total y que buena parte de su éxito viene por esa percepción que tiene la ciudadanía de él, de hombre común, de que no tiene privilegios, de que es un contraste muy grande con los presidentes anteriores en este sentido, que explica las cosas como son, esto a juicio de él o la percepción que tienen los ciudadanos, y que es muy transparente. Entonces, lo que ha constituido, uno de los elementos que ha construido esa imagen son las mañaneras también. El hecho de que el presidente todos los días salga a hablar con los medios y hable de lo que sea. Luego él lleva la discusión como quiere, tiene su dicción de que con la tontería de que tarda mucho tiempo en hacer una frase, pues realmente de manera muy inteligente está llevando la conversación como quiere y a donde quiere, etcétera. Aunque a veces Es con el viejo exabruptos truco también. de comunicación, de cuando hay una entrevista un poco hostil, lo digo porque me hace gracia los que un poco sabemos algunos truquillos, cuando haya una entrevista en un medio muy hostil, lo que te dicen es, te hace una pregunta, tú habla, 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 y que te Mm, intenten cortar, y así se acaba la entrevista y no te han hecho las preguntas difíciles. Tú enróllate en eso. lo que tú quieres, llévalo por donde quieres, y es un poco lo que imagino que hacen. Eso es, sí, 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 es un poco por esa línea. Y nada, bueno, en definitiva, pues al final él se ha revelado como pues, un político bastante eficaz en este sentido para conectar con la gente y vuelvo otra vez a lo mismo, pero por dejar una idea clave que me parece muy importante para entender la política mexicana. Todo lo que él orienta a nivel de comunicación política es siempre por contraste a lo que ha sido el pasado.
y por contraste a lo que han sido unas élites que se han aprovechado del pueblo mexicano y que realmente no hacían nada por la gente. Entonces, esto va un poco en lo mismo. Pues si los presidentes vivían en Los Pinos, pues yo ya no vivo en Los Pinos, vivo en el Palacio Nacional. Había un avión, pues ya no, yo no uso el avión. Si los presidentes estaban como alejados de todo el mundo ahí en este caso en Los Pinos, etcétera, y no contactaban con la gente, etcétera, pues yo todos los días, todas las mañanas voy a hablar con todo el mundo. Aunque no necesariamente siempre te esté contando todo, porque es lo que acabamos de decir, pero es todo una forma de plantearse y ha sido francamente eficaz, a la vista está. Me parece muy interesante. Por eso yo también, y aquí me permito ya ir un poco a la opinión personal, estaba leyendo los artículos que ha escrito Enrique Krauze sobre las elecciones, que obviamente pues, para mí es una persona referente. Eh, y más allá de que no sé hasta qué punto pecado optimista, pero sí que es cierto que a veces yo creo, evidentemente él sabe mucho más que yo de política mexicana, pero no sé hasta qué punto por acción o omisión se obvia el hecho de que yo creo que el votante mexicano sí puede a lo mejor estar disgustado muchos de ellos con López Obrador, pero es que tampoco están satisfechos con lo que ha habido antes. Entonces no es tan sencillo verlo todo con una óptica de o López Obrador o lo que sea. Es que a lo mejor la gente Y por eso, y no... lo que ha habido antes, ahora mismo es todo unido en una misma amalgama, que Claro, es la oposición, más allá de Movimiento Ciudadano, que bueno, hoy por hoy va un poco más bajo las encuestas, pero bueno, primero queda campaña, quedan 2 semanas, que en los últimos días es donde más voto cambia. Y lo segundo, pues a lo mejor es una carrera a largo plazo. Si saca un resultado, aunque quede tercero, relativamente bueno, a lo mejor en el futuro claro. pueden votar a Yo- más. ellos tienen perfiles muy jóvenes y es interesante ver cómo pueden llegar a 2030 cuando sean las siguientes elecciones. Hay un perfil, por ejemplo, hemos dicho a Samuel García, a Mariana, pero también hay un perfil muy interesante que es Luis Donaldo Colosio, que es hijo de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI asesinado en 1994, y que para muchos su padre representaba como también... Es cierto que, claro, la figura de cualquier persona, cualquier magnicidio, siempre hay al final, la redundancia, se magnifica la figura de la persona asesinada y en Colosio, pues tanto por su discurso, etcétera, como por las circunstancias de su asesinato, como que se quedó mucho la imagen de gran renovador, que iba a cambiar el país, etcétera, y iba a defender la justicia. Y un poco lo que luego ha querido reclamar López Obrador en su figura. Entonces es interesante pues, el hecho de que su hijo se dedique a la política, de que es alcalde de Monterrey y que ahora vaya a intentar ir al Senado, seguramente lo consiga. Y bueno, es uno de los perfiles que puede estar ahí de cara a 2030. Yo tengo un poco ese pálpito. Todo depende luego también de cómo le vaya la carrera política, claro. Pero la combinación de marca más moderna con dirigentes jóvenes que están teniendo proyección no sitúan mal al Movimiento Ciudadano de cara al futuro. Es un poco la percepción que tengo. Por supuesto, todo dependerá de cómo evolucione luego el mandato hipotético de Sheinbaum, vamos a decir lo más probable. Pero bueno, sobre el papel yo es una estrategia a la que le veo sentido. Si luego sale. Qué interesante y además me encanta cómo lo cuentas, porque son temas complejos, sobre todo para los que empiezan de cero y sintetizas muy, muy bien. Por hacerte una última, bueno, ya sabes que lo que me cuentes me parece apasionante, pero por ir un poco, yo lo último que te pregunto y a partir de ahí lo que me quieras contar tú. Te lo había comentado un poco antes, es difícil hablar de esto, pero un poco cómo puede afectar tanto la continuidad de la candidatura de Sheinbaum, si no me equivoco en la pronunciación, perdona, con la candidatura oficialista de López Obrador con otros países, y te voy a hacer dos preguntas. España, porque es nuestro país, y también me interesa mucho Estados Unidos, especialmente porque hablabas antes de que es el fenómeno más importante, a lo mejor, o de los más importantes de México, como es la violencia, es un fenómeno tan grande y que se debe a tantos factores que a lo mejor necesitas un enfoque más a largo plazo, y a mí se me está ocurriendo la colaboración de Estados Unidos, pero con todo, porque Estados Unidos también, aunque la relación no sea, no me sale la palabra, pero bueno, que no se necesiten igual los unos a los otros, Estados Unidos también necesita a México, y le interesa llevarse bien con Sí. él, por mucho que Trump hablase del muro o que pueda volver a hablarse del muro. ¿Cómo puede ser?
tanto si lo sabes, porque esto ya es una pregunta súper específica, la relación de la candidatura oficialista con Estados Unidos y con España y con en general Occidente, porque es lo que te comentaba antes, venía de, curioso, no ser especialmente buena con España, porque aunque sea por puros intereses narrativos, tienen que ir contra España, porque es el pasado, el viejo opresor. A la vez, yo creo que no le disgustaba mucho el gobierno y especialmente ciertas partes del gobierno en España y socios. Yo he pensado en socios, pero bueno, luego se me ha venido la figura de un expresidente muy cercano a López Obrador. Bien. Y digo, bueno, pues a lo mejor por mucho que la retórica contra España, a lo mejor no están tan descontentos con el gobierno. No sé un poco Mm, cómo puedes ver que la nueva presidenta o la que se espera que pueda ser presidenta se podría llevar tanto con España y con Estados Unidos, a lo mejor un poco menos hostiles, y si me quieres comentar de cómo ha sido con López Obrador también, y si un poco la alternativa podría ser, no sé, más beneficiosa o poder entablar más ujú. relaciones Pues, pongo pues, España, pero un poco como ejemplo de Occidente, de Europa en general, ujú. y con Estados Unidos por ser el país más relevante para México. Pues en el caso de España, por comenzar por ahí si quieres, precisamente comentabas lo de algunos socios de la coalición de gobierno de España y el apoyo a Morena o a Claudia Sheinbaum. Precisamente, pues estos días ha habido mensajes de apoyo de Irene Montero a Claudia Sheinbaum y de Ada Colau a Clara Brugada, que es candidata en Ciudad de México, no recuerdo mal. Y bueno, yo creo que estas cuestiones que ha habido puntualmente con Andrés Manuel López Obrador no son tan trascendentales desde mi punto de vista. No me consta que Claudia Sheinbaum se haya unido a estas cosas. No creo que haya realmente una tensión diplomática. De hecho, hay casos más graves actualmente como la disputa que tiene con Ecuador, México y en general las tensiones que va a haber en América Latina porque estamos viendo cada vez más una región muy polarizada con presidentes populistas muy de derechas, presidentes populistas muy de izquierdas y eso es interesante ver cómo luego se va a mediar en la Organización de Estados Americanos, etcétera. De hecho, AMLO criticó en su día a la Organización de Estados Americanos también. Desde el punto de vista de España, a mí lo que me parece más interesante quizá es un caso muy conocido que sí, que realmente es, aunque haga menos portadas, es más llamativo, quizá más importante que lo que ha habido con las cuestiones históricas y es el caso de Iberdrola, por ejemplo, tras el enfoque energético que tiene Andrés Manuel López Obrador, que en su reforma energética lo que él pretende es al final dar mucho protagonismo a la Comisión Federal de Electricidad, que es realmente pues, una empresa pública mexicana, e incluso su modelo de mercado de generación busca priorizar aquello que se produce a través de esta empresa, independientemente de si es renovable, de si es fósil o si no. Mientras que, por ejemplo, pues el modelo que tenemos en la cabeza un poco cuando hablamos de energía eléctrica en Europa es el modelo de mercado marginalista con sus contras y tal, pero que desde luego fomenta la producción de renovables. En el caso mexicano, pues la orden de despacho busca priorizar eh, lo que produzca la empresa pública, ese es el enfoque que quiere darle López Obrador. Para conseguir esto, de todos modos, también quiere hacer las reformas constitucionales que decíamos antes. Todo este rollo, ¿por qué lo contaba? Porque le ha llevado a una confrontación también con Iberdrola y que ha conducido a la venta, no nacionalización, sino venta, de buena parte de los activos de Iberdrola, creo que sobre todo en ciclos combinados. Y bueno, no, la empresa no me consta que vaya a abandonar el país, pero sí que está en un claro proceso de desinversión y la confrontación ha sido muy grave con acusaciones públicas de Andrés Manuel López Obrador al presidente Iberdrola, Ignacio Galán. Y claro, la cuestión aquí es no solo para esta empresa en concreto, que es importante en España, sino como referente de cualquiera que quiera meterse a este mercado. Y a mí sí me consta que, claro, al menos en el ámbito energético, pues se tiene que reconsiderar muy mucho. También porque el enfoque es ese, el enfoque es de hacerlo de manera muy estatista. Y Sheinbaum, por lo que ha dicho, pues también va a mantener ese enfoque. Lo único con lo que se ha abierto un poco, y creo que realmente ha sido más en declaraciones públicas con empresarios y demás, no tanto como en un programa electoral o algo así, es que sí que puede estar abierta a colaboraciones de inversión en determinadas infraestructuras críticas que puedan requerir, pues eso, inversiones muy grandes
y que ahí pueda haber inversores privados, pero la titularidad fuera de la CFE. Entonces, bueno, eso es quizá lo que veo más significativo, sobre todo porque aquí tenemos un caso, ya que lo tenemos, luego comentamos, de una empresa española grande que ha tenido un conflicto con el gobierno de López Obrador. En el caso general de México y también vamos Perdona, poniendo... Javi, justo lo que te iba a decir, porque es que ahora vienen las europeas y un tema que no se trata mucho, pero que se debería tratar es la relación de Europa, ya no de España, de Europa con Latinoamérica entera. Eh, y aquí importa mucho, porque Ujú, hay tratados diferentes. No está o sea, sí está ligado, no es directamente relacionado el tratado de Mercosur, que ahora se está negociando y es muy importante. Precisamente lo que le interesa a Europa, pero no le interesa por una parte y por otra no le dedican el capital político que deberían y el tiempo, interés y recursos, es crear una buena relación con Latinoamérica, especialmente España, ujú, que nuestro ujú, principal socio por todo, hasta político, pero económico también, es Latinoamérica. Entonces a España le interesa crear lazos con los países y que haya un presidente que apueste tanto por nacionalizar dificulta mucho ya no solo porque a lo mejor pueden salir ganando o perdiendo, ahí yo no entro en una decisión concreta de, como has dicho tú, no es nacionalizar, pero bueno, es primar ujú. lo nacional. Pero al final eso lo que hace es dañar las relaciones con España o con sus empresas y con ello con toda Europa y un poco perjudicar, yo creo que a largo plazo. Sí, Entonces, entrando desde un punto de vista más valorativo y subjetivo totalmente, pues esto que dices es importante precisamente porque lo que yo conozco más del sector energético, justo esta mañana venía escuchando en un podcast que recomiendo mucho de México que se llama La Estrategia del Día, muy cortito, noticias económicas, pues que los expertos dicen que las infraestructuras de generación eléctrica de México pues están quedándose bastante obsoletas y requieren reinversiones, etcétera. Pues claro, es verdad que pues el país tiene una moneda soberana, etcétera, pero bueno, al mismo tiempo también el banco en principio es independiente, el Banco Central. Entonces, cómo financiar todas estas actuaciones, pues es una cuestión importante. Si pretenden hacerlo todo de manera más estatista, pues evidentemente va a ser más complejo. Porque desde luego si quisiera hacer un enfoque más de colaboración público-privada o de un escenario favorable a la inversión privada, desde luego México tiene todos los ingredientes, porque es un país que está muy bien situado, que irá un poco lo que voy a contar a continuación, se está beneficiando muchísimo de lo que se llama el nearshoring, que es un poco la producción deslocalizada pero cerca del mercado, y en este sentido México es muy interesante porque está muy cerca de Estados Unidos. Entonces es muy interesante para muchas empresas estadounidenses y también una cosa muy curiosa es que la sucesión de aranceles entre China y Estados Unidos ha dado lugar a que México sea el puente ideal entre ambos, de modo que comercian realmente a través de México. Y de todo esto de explícame un poco México, eso, pues, Javi. ¿Qué es? China, por ejemplo, para evitar los aranceles, no lo sé, por claro. eso te pregunto, para evitar los aranceles lo que hacen es pasan por alguna empresa en México o algo Ujú. así y después van directamente a Estados Unidos, lo cual viene a ser tampoco alargar mucho el proceso porque lo tienen que llevar casi al lado y a partir de ahí lo distribuyen. Entonces, en vez de distribuirlo directamente en Estados Unidos, lo llevan a México o algo así. Más o menos, sí. O sea, al final lo que hay es una serie de aranceles sobre la importación china, pero no solo la importación mexicana. De hecho, México forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, no aplica sobre México y eso es una forma en la que ha podido continuar el comercio entre China y Estados Unidos de una manera más interesante, digamos, y de que México sale totalmente beneficiado. De hecho, es muy interesante porque, claro, esto también es una de las circunstancias por las que la oposición tiene una papeleta difícil y es que los datos económicos de México son bastante buenos. Y de hecho, incluso se combina el crecimiento económico y los buenos datos del comercio con que la inflación, al menos subyacente, no da signos de preocupación. Entonces, pues todo esto tiene que ver mucho con su posición geográfica y no solo porque como auxiliador de Estados Unidos en muchos aspectos, sino ahora también como pivote entre China y Estados Unidos para el comercio. Y todo esto te lo contaba un poco antes, aunque quería comentarlo en algún momento, pero lo comentaba en relación a, con todas estas circunstancias y este mercado tan creciente y esta población tan creciente, desde luego en el mercado también de generación de electricidad habría mucho interés en hacer inversiones, pero bueno, el enfoque es totalmente estatista
y hay mucho recelo, que esto también lo hemos visto en muchos movimientos políticos, singularmente de izquierda, hacia las empresas privadas en el ámbito de la energía. Y bueno, entonces por ahí no sé qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo, pero bueno, veremos. Lo otro que te iba a comentar, para responder la pregunta, y acabo, eh, era un poco las relaciones con Estados Unidos desde un punto de vista más político. Cuando ha estado Andrés Manuel López Obrador, que ha estado tanto con Donald Trump como con Biden, realmente es cierto que todos conocemos las polémicas de Trump en campaña, etcétera, pero luego se ha impuesto un poco de pragmatismo en las cuestiones también y ha habido una cierta convivencia, más o menos. No creo, por el lado mexicano, no creo que haya un gran problema porque puede ser Claudia Sheinbaum, etcétera. Creo que más o menos es la misma tónica. Lo que me parece interesante, que es un poco el temor que tienen muchos de manera más general con la posible elección de Trump otra vez, es lo que llaman, pues al final, cuando un presidente en Estados Unidos tiene una limitación de mandatos y solo puede ser elegido para 2 periodos, pues este sería el segundo periodo de Trump. Si quizá ya no tiene incentivos para ser reelegido, pues puede hacer sencillamente lo que él considere conveniente. Lo que él considere conveniente, pues puede ser preocupante. No lo sabemos. Entonces, eso es el con mayor componente de incertidumbre, pero bueno, no con México, con Estados Unidos en general. Todos. O sea que, bueno, eso es lo que más me apuntaría como incertidumbre. Pues me ha parecido súper interesante. Como te dije cuando empecé a leer un poco y me dijiste, Ujú, eh, dijimos de hacer la entrevista, digo, o la charla al final, digo, me ujú, encanta, pero me ha encantado sobre todo la forma en la, y espero que a quienes nos hayan visto también, la forma en la que lo cuentas, tan didáctico y algo que es tan complejo y tantos temas que hemos tocado, porque realmente hemos tocado la política entera de un país y las ujú. elecciones de forma tan simple. No sé si quieres añadir algo más sobre... Bueno, bueno, me alegro que lo hayas podido disfrutar, espero que también lo haya disfrutado la gente. Mis disculpas si he cometido algún error con algo en particular o si me ha escapado algo. Al final yo también confieso que soy aficionado a esto, o sea, puedo ser politólogo, pero no soy experto en política mexicana como tal, simplemente me documento y con lo que me documento lo expongo, No, pero hasta no, ahí. no me resisto. Una de las cosas que tienes es humildad irreal, porque no es en esto, es en todo, pero ojalá la gente hablase de lo que sabe como haces tú, Javi, de todo, porque cuando Gracias. hablas de algo es porque sabes mucho más que muchos que se llaman expertos. Así que bueno, no sé si serás experto o no, pero saber, sabes un rato y no solo sobre México. Bueno, Nada, Javi, mil gracias. Espero también que a la gente que haya visto esto les haya gustado. Sé que este programa lo van a ver probablemente en España, empezarán, pero muchos en Latinoamérica. ujú, Si queréis, pues compartirlo con la gente que creáis que le vaya a gustar. Ya sabéis que si le dais a me gusta, pues se posiciona un poquito mejor y que si os gustan este tipo de vídeos, pues os podéis suscribir, especialmente en España, que suelo hablar más sobre política en España, pero también en Latinoamérica o en general política internacional. Sin más, pues me despido de vosotros, me despido también de ti, Javi, y nos vemos pronto. claro. Un abrazo. Un abrazo, gracias.